María Fernanda Cabal volvió a protagonizar una fuerte controversia política al arremeter directamente contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de haber intervenido indebidamente en política al salir en defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según la senadora del Centro Democrático, el mandatario violó la Constitución al emitir un comentario que, a su juicio, tenía una clara intención política en medio del proceso interno del pacto histórico. Todo el debate se desató tras una publicación en la cuenta oficial de X del presidente, en la que reaccionó ante la decisión de Quintero de no participar en la consulta interna de la coalición de izquierda. En su mensaje, Petro intentó restarle importancia al anuncio y aseguró que la salida del exalcalde no representaba una derrota para él ni para su movimiento político. La polémica tomó fuerza cuando el periodista Ricardo Ospina, de Blue Radio, interpretó el hecho como una fuerte pérdida política para Petro, considerando que Daniel Quintero había sido uno de sus principales aliados regionales y un actor clave en el proyecto político del pacto histórico. Durante una transmisión en vivo, Ospina afirmó que la renuncia de Quintero a participar en la consulta representaba un revés importante para el presidente, al evidenciar fracturas internas y tensiones en el movimiento. Petro, como suele hacerlo, no dejó pasar la crítica y decidió responder directamente en la misma red social, donde citó la publicación del periodista y añadió un mensaje contundente para desmentirlo. «Que derrotan y que 8 cuartos. No me invente derrotas que no existen sino en su mente. La consulta sigue y votaré en ella el 26 de octubre», escribió el jefe de Estado, dejando claro que no consideraba el retiro de Quintero como una pérdida política. Sin embargo, esa misma publicación fue la chispa que encendió la respuesta de María Fernanda Cabal. La senadora no dudó en pronunciarse y acusar al mandatario de estar participando activamente en política, algo que, de acuerdo con la ley colombiana, está prohibido para quien ocupa la presidencia de la República. Está prohibido que el presidente participe en política, y aún así lo hace abiertamente, señaló Cabal en una intervención, recordando que el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia prohíbe expresamente a los funcionarios públicos, y especialmente al jefe de Estado, involucrarse en actividades proselitistas o en debates internos de partidos. Para ella, el comentario de Petro no era una simple opinión, sino una clara muestra de su favoritismo y de su intento de influir en los resultados de una consulta que debería desarrollarse sin la injerencia del gobierno nacional. Las palabras de Cabal rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron reacciones divididas. Mientras sus seguidores la respaldaban argumentando que Petro ha cruzado varias veces la línea entre su rol institucional y su activismo político, otros consideraban que la senadora exageraba y que el mandatario solo había expresado una posición frente a un tema público que lo involucra directamente como líder del movimiento. En cualquier caso, la controversia volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del poder presidencial y la delgada frontera entre la opinión política y la intervención indebida. Cabal recordó además que esta no es la primera vez que Gustavo Petro enfrenta críticas por usar sus redes sociales para expresar posiciones abiertamente políticas. Desde que llegó a la presidencia, ha sido habitual que responda a periodistas, opositores y figuras públicas, muchas veces con un tono confrontacional. Para la congresista del Centro Democrático, este comportamiento no solo erosiona la confianza institucional, sino que pone en riesgo la neutralidad del Estado frente a los procesos electorales. El presidente no puede seguir utilizando su posición para favorecer o defender a sus aliados políticos. La ley es clara, y el país necesita que las normas se cumplan, incluso desde la Casa de Nariño, subrayó. En el fondo, lo que preocupa a varios sectores de la oposición es que las intervenciones del presidente puedan incidir directamente en el ambiente electoral, especialmente en momentos en que el pacto histórico busca consolidar su estructura para las elecciones regionales y nacionales. Daniel Quintero, por su parte, ha sido una figura polémica dentro de la coalición. Su gestión en la alcaldía de Medellín fue constantemente defendida por Petro, pero también duramente cuestionada por la oposición, que lo acusa de haber actuado como un operador político del gobierno. La decisión de Quintero de apartarse de la consulta interna generó interpretaciones diversas, y la reacción inmediata del presidente fue vista por muchos como una forma de mantener control sobre el relato político. María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del gobierno, aprovechó la situación para insistir en la idea de que Gustavo Petro se comporta más como un líder de movimiento que como un presidente institucional. Según ella, cada vez que el mandatario responde a los periodistas o defiende públicamente a sus aliados, está enviando un mensaje político que rebasa los límites legales. En su opinión, los organismos de control deberían actuar frente a este tipo de situaciones y determinar si el mandatario está incurriendo en una falta disciplinaria o constitucional. El debate no se quedó solo en redes. En distintos espacios de opinión, analistas y constitucionalistas se pronunciaron sobre si el comentario de Petro podía considerarse o no una participación en política.
Algunos expertos sostuvieron que, aunque el presidente tiene derecho a expresarse, sus declaraciones deben medirse con un criterio de prudencia, ya que cualquier pronunciamiento que pueda interpretarse como una orientación electoral o un respaldo a determinado candidato puede ser considerado una infracción. Otros, en cambio, argumentaron que la frontera entre la opinión política y la participación es ambigua, y que, en este caso, el presidente simplemente reaccionó ante una interpretación periodística. La discusión se intensificó porque, a pocos meses de las consultas internas, la figura de Daniel Quintero ha estado en el centro de la disputa por el liderazgo dentro del pacto histórico. Su salida fue interpretada por algunos sectores como una señal de división, mientras que otros la ven como una estrategia para reposicionar su imagen de cara a futuros escenarios políticos. En cualquier caso, el comentario de Petro sirvió para reforzar la idea de que sigue muy pendiente de lo que ocurre en su movimiento, pese a las advertencias de no involucrarse directamente en procesos partidistas. Cabal insistió en que no se trata de censurar al presidente, sino de exigirle que cumpla con las reglas del juego democrático. El presidente Petro debe entender que su rol no es el de jefe de campaña del pacto histórico, sino el de jefe de Estado. Su obligación es gobernar para todos los colombianos, no para su movimiento político, dijo en declaraciones posteriores. Para la senadora, los límites entre el gobierno y la política partidista se han ido diluyendo peligrosamente, lo que podría generar consecuencias institucionales graves si no se pone freno a tiempo. A lo largo de su carrera política, María Fernanda Cabal se ha caracterizado por su tono crítico y por su disposición a confrontar al gobierno sin rodeo. En esta ocasión, su denuncia se enmarca dentro de una narrativa que busca resaltar la importancia de la neutralidad presidencial. De hecho, varios congresistas del Centro Democrático respaldaron su posición, recordando que el expresidente Álvaro Uribe también fue investigado en su momento por supuesta participación política, lo que demuestra que este tipo de acciones siempre deben ser objeto de vigilancia. Mientras tanto, en el entorno del presidente Petro, sus defensores consideran que la reacción de Cabal es simplemente una estrategia para desviar la atención de los problemas internos de la oposición y de los avances que ha tenido el gobierno en temas sociales y económicos. Para ellos, Petro no hizo más que defender su liderazgo político frente a una interpretación mediática que intentaba debilitar su imagen. Sin embargo, la polémica sigue creciendo, alimentada por las tensiones constantes entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, una relación que desde el inicio del mandato ha sido particularmente conflictiva. El intercambio entre Ricardo Ospina y Gustavo Petro también generó un debate paralelo sobre la libertad de prensa. Varios periodistas y asociaciones de medios manifestaron su preocupación por el tono confrontacional del presidente hacia los comunicadores, señalando que este tipo de respuestas pueden generar un ambiente hostil hacia la prensa. Petro, por su parte, ha defendido su derecho a responder y ha insistido en que la crítica periodística también debe ser responsable y no caer en interpretaciones tendenciosas. Sin embargo, en la práctica, este tipo de intercambios ha terminado polarizando aún más el ambiente político del país. Cada comentario del presidente en redes sociales se convierte en noticia, genera reacciones en cadena y, en muchos casos, desplaza temas de fondo que deberían ser prioridad en la agenda nacional. Analistas consideran que el mandatario debería optar por un tono más institucional y delegar ese tipo de respuestas a su equipo de comunicaciones, evitando que sus declaraciones sean interpretadas como posicionamientos partidistas. En medio de este escenario, la figura de Daniel Quintero continúa siendo objeto de debate. Algunos sectores del pacto histórico lamentaron su decisión de no participar en la consulta, mientras otros la consideraron necesaria para evitar mayores tensiones internas. Quintero, quien ha mantenido una relación cercana con Petro desde hace varios años, se ha mostrado prudente en sus declaraciones, evitando responder a las acusaciones y centrando su discurso en la necesidad de construir una alternativa sólida para el futuro del país. El mensaje de Petro, más allá de su contenido, volvió a poner en evidencia la importancia que las redes sociales tienen en la política actual. Los presidentes ya no dependen únicamente de los medios tradicionales para comunicar sus posiciones, y eso ha transformado profundamente la forma en que se percibe el poder. Sin embargo, como señalan varios analistas, esa misma inmediatez puede convertirse en un arma de doble filo cuando las palabras del mandatario se interpretan como intervenciones en procesos electorales. Para María Fernanda Cabal, el caso de Quintero es solo un ejemplo más de la forma en que Petro mezcla su rol de presidente con su papel de líder político. La senadora ha anunciado que seguirá denunciando públicamente cualquier acción que considere una violación de la ley o de los principios institucionales. No se puede permitir que el presidente utilice el poder del Estado para proteger a sus aliados o atacar a quienes piensan distinto. Eso no es democracia, eso es abuso de poder, expresó en una entrevista. Mientras tanto, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento formal sobre las declaraciones de Cabal, y la polémica sigue abierta.
El episodio refleja una vez más la profunda división política del país, donde cada palabra del presidente y cada crítica de la oposición se convierten en una batalla mediática. Lo cierto es que el debate sobre la participación en política de los funcionarios públicos seguirá siendo uno de los temas más sensibles en el panorama colombiano, especialmente cuando las elecciones se acercan y las tensiones entre los bloques políticos se intensifican. En este contexto, el llamado de María Fernanda Cabal no solo apunta a cuestionar a Petro, sino también a recordar la importancia de respetar las instituciones. En un país donde la polarización domina el discurso público, la responsabilidad de quienes están en el poder es aún mayor. La controversia por el comentario presidencial sobre Daniel Quintero no es solo una anécdota política, sino un síntoma de un problema más profundo, la confusión entre el rol del Estado y el de los movimientos políticos que lo sustentan. Al final, esta nueva confrontación entre el presidente y la oposición reafirma que Colombia vive un momento político especialmente tenso, donde cada declaración puede ser interpretada como un acto de campaña. Y aunque la disputa entre Petro y Cabal es solo un episodio más en una larga lista de enfrentamientos, también deja claro que el país necesita urgentemente retomar un debate más institucional, menos centrado en las redes sociales y más enfocado en los resultados concretos de gobierno. Si te interesan estos temas y quieres seguir informado sobre lo que realmente ocurre en la política colombiana y latinoamericana, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros y ayuda a mantener viva la conversación sobre los temas que definen el futuro de nuestra región. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.